La LUC en debate, programa especial de BTV Noticias. En este bloque nos va a acompañar el doctor José Garchitorena, es ministro de la Corte Electoral. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Gracias por estar. Doctor, ¿cuánto costó la consulta esta? Bueno, aún no hemos pasado raya, ¿verdad? El presupuesto que la Corte Electoral mandó a Economía, porque esto se paga con rubros de rentas generales, fue de 90 millones de pesos. Todavía no hemos alcanzado esa cifra de acuerdo a las... Unos 2 millones de dólares. Exactamente. Pero todavía no hemos alcanzado esa cifra, seguramente no la vamos a alcanzar, pero eso fue lo que se presupuestó y se envió a Economía para cubrir el costo de la elección. Algo que a veces se cuestiona como un gasto y que se defiende como una inversión para la democracia. Te la tiré bien ahí, ¿eh? ¿Qué más preguntamos? No, porque pasa eso, ¿no? Es decir, para mí es inversión en democracia, para gente esto es un gasto. Son dos escuelas, Miguel. Está claro. Son dos escuelas. Está claro. Depende de cómo la mire. Avancemos. ¿Había necesidad de todo esto? Yo qué sé. Bueno, eso es una buena pregunta, pero seguramente no lo vamos a meter en, en ese camino al doctor Garchitorena. Porque la Corte tiene que organizar la elección. Chau, no hay vuelta, es lo que le queda. Lo tenemos claro. ¿Se puede votar con la cédula? El único documento que habilita a votar es la credencial cívica. Solamente. Solamente. Si no tengo la credencial, pero sé en qué circuito voto, sé cuál es mi serie y mi número, sí puedo ir. Sí, exactamente. Por principio no hay por qué exhibir el documento. Basta con comparecer ante el circuito donde uno le corresponde votar, decir su nombre, su serie y número de credencial y vota. Hay casos donde es necesario exhibir el documento. Por ejemplo, las personas en situación de discapacidad motriz que por deber votar en un circuito no accesible, decidan hacerlo en uno accesible de su serie, ahí necesariamente tienen que mostrar el documento. Parémonos arriba de esas excepciones. Increíblemente, hace decenas de años que no hay más votos observado interdepartamental. La gente lo sigue preguntando, no entiendo. Siguen preguntando. En ese caso sería un voto observado de esa persona con discapacidad. La persona que vote fuera de su circuito, la persona en situación de discapacidad motriz que vote fuera de su circuito, es un voto observado. Los otros votos observados, por ejemplo, pueden ser la guardia que está en un circuito. Los miembros de mesa, el custodia, si no trabajan en el circuito que les corresponde votar, los funcionarios electorales que tengan que desempeñarse. ¿Hay mucho nivel de anulación entre los observados? En realidad los votos observados primero se hace una verificación primero si la persona ya votó, si le correspondía votar, ¿verdad? Ahí primero se rechazan y se validan los sobres celestes. Luego, entre los validados, es que se escrutan, se separa el sobre celeste del amarillo, se escrutan los amarillos, y más o menos sigue la tendencia del voto no observado. Hay cosas que generan suspicacia y que están a texto expreso en una ley de 1989, es decir, cuando se dice que los que quieren derogar tienen que votar sí, se quejaban porque dicen, si yo le digo no a esto, porque es sí a la derogación. Es sí al recurso de derogación. Está texto expreso. De referéndum. Como también está texto expreso de que el voto en blanco suma para el no. En este caso. Porque el legislador del 89, cuando reglamentó el artículo 79 del recurso de referéndum, optó por tener en cuenta los votos válidos. Podría haber dicho que el sí para ganar fuera la mayoría de los votos emitidos, en cuyo caso se considerarían todos los votos. Sin embargo, dijo no, se consideran solo los votos válidos. Los votos válidos son los votos por sí, los votos por no y los votos en blanco. Entonces, el sí para ganar tiene que ser más que el voto por no y el voto en blanco sumados. Exacto. La única manera de no incidir es anular. El voto anulado no se tiene en cuenta para la proclamación del resultado, ¿verdad? O sea, se escruta, se escritura en las actas, figura en los reportes de los escrutinios, pero a la hora de que la Corte Electoral tenga que definir el resultado, no los tiene en cuenta. El ministro dijo con claridad el color que logre la mayoría, no es la mitad más uno. Y explicamos rápidamente por qué no es la mitad más uno. Porque si fueran 30 los que van a votar, la mitad más uno es 16. Ahora, si son 31 los habilitados para votar en todo el país, la mitad más uno, ¿cuánto sería? Porque las personas no se pueden dividir por la mitad, sí. No es 16 y medio. Sí. Por eso se dice y se puso a texto expreso la mayoría, ¿no? La elección o la instancia que logre la mayoría. Por eso no se puso a texto expreso la mitad más uno. ¿Me expliqué? Porque las personas no son un medio. Vamos a explicar cómo se vota, ¿no? Todavía hay dudas sobre algunos aspectos de la votación. Votar por sí. Para votar por sí, obvio, ¿no? La papeleta del sí, adentro. Para votar por no, la papeleta del no. Ahora,
Más despacio, vaya más despacio. Ahora, si usted mete 2 papeletas del sí, o eventualmente, dame una de ahí, porque hay mucha suspicacia, ¿viste? Sí, están bravísimos. 2 papeletas del no, el voto vale. Porque puede ir pegada la hoja, Porque de ¿no? pronto Exacto, usted es la lo que agarró sí. así y no sé. ahora, Si mete 3 si mete 3 papeletas del no, o 3 del sí, o mete 3 papeletas del sí, el voto se anula. O sea, no le van a contar 3 votos, le van a contar ninguno. Hasta 2 se lo llevan. Meta 1 si va a votar por sí, 1 si va a votar por no, y hasta ahí los votos afirmativo, afirmativo o o negativo. negativo. La forma más fácil de votar anulado, y me ayuda por favor doctor Garchitorena, esta es la forma más fácil de votar anulado, ¿no? Eso es un voto anulado. Una por el sí y una por el no. La forma más fácil, ¿y qué otra forma hay de votar anulado? Bueno, la ley establece varias causales de anulación del voto, ¿verdad? Por ejemplo, Por ejemplo, que cualquiera de las hojas estén rayadas, que estén rotas o que estén dobladas de una manera que haga presumir que el elector buscó identificar su voto. Naturalmente todos podemos doblarla a la mitad, en 4, pero si hacemos un barquito, si hacemos una cosa media, Sí, sí. un doblez medio extraño, bueno, eso queda a criterio de cada mesa, ¿verdad? o sea, una papeleta de cada una, o las papeletas adulteradas son voto anulado. Sí, o rotas. O Bueno, rotas. lo que dice la ley, ojo también, ¿no? Una ley que tenga errores de imprenta o diferencias de coloración no necesariamente es un voto anulado. Los errores de imprenta no anulan el voto. Eso Bien. está expresamente dicho. Bien. Porque se ha denunciado en estas horas que están apareciendo papeletas, se ha denunciado en las redes, digo, seamos Sí, claros. la Corte no ha tenido ninguna Eso le iba a denuncia preguntar. ni hemos visto ninguna papeleta de esas características. Bien, ¿qué es un voto en blanco? Porque antes la gente decía, y esto era así hasta hace unos 20 años, ¿no? 25 años. El voto en blanco era el sobre Vacío. vacío. Y sí, ¿no? y sigue siendo. Ahí está, acá lo tengo. Bien. Este era el voto en blanco común. Vacío de contenido, pero lleno de significación. La gente dice, ¿y si yo le meto una feta de salame Es un voto en blanco porque no hay hoja de votación. para no hay anular, papeleta. para que sea anulado? Ese tiene- dato es muy importante. Hay mucha gente que piensa que porque meta dentro del sobre Una foto de Gabriel Perey. una foto mía, que hay muchas en la vuelta, eso se lo van a anular. No. Si usted mete algo extraño, es un voto en blanco. Siempre y cuando no haya ninguna de las papeletas. Obviamente. Porque el criterio es que lo que se anula no es... uno dice anulamos el voto. Lo que se anula son hojas de votación. Si Exacto. no hay hojas de votación no hay nada que anular. Y Entonces, si es por, un eso, voto- por eso ese objeto extraño sin papeleta es un voto en blanco. Y suma el no en este caso. Es un voto válido. Es un voto válido. Es un voto. Otra pregunta que es rara a esta altura del partido es si es obligatoria o no la votación de él. Sí, es absolutamente obligatorio para todos los incorporados en el padrón de habilitados para votar, que es importante decir que cerró el 8 de diciembre de 2021, el día que la Corte Electoral determinó que se había alcanzado el número de firmas para interponer un recurso de referéndum. Ese día cerró el padrón de habilitados. Por eso, todos quienes hayan hecho trámites inscripcionales o traslados con posterioridad al 8 de diciembre no están en el padrón de habilitados o ese traslado no está en el padrón para votar. Deberán votar con su credencial anterior. ¿Al que no vote se le pone una multa? Al que no vote estando en el padrón Sí. debe justificar, puede justificar Sí. la no emisión del voto por las causales habituales que marca Sí. la ley, fuerza mayor, razones de salud, no encontrarse en el país, Ah. trámite que se podrá realizar a partir del martes 29 de marzo y por 30 días a través de la página web de la Corte Electoral o pagar la multa. ¿Cuánto es la multa? Una UR, el equivalente a una UR o el equivalente a 2 UR si la persona es funcionario público o profesional universitario. Ahora, 1.500, doctor. 3.000 pesos Anda más por o ahí. menos. Ahora, en las últimas elecciones, Para la persona que no está en el padrón y no votó, en caso de necesitar, la Corte le va a expedir una constancia de no padrón, que no figura en el padrón, cosa de que esa persona no tuvo el derecho de votar, pero tampoco va a tener que justificar la emisión del voto ni pagar la multa. Permitime 10 segundos. Si hay alguien que nos está mirando del exterior y en las últimas 2 instancias electorales no vino, no está en el padrón ya. Bueno, eso hay ¿Cómo que es ver, eso? hay que ver porque todo eso, el trámite lleva un trámite de eso, la exclusión, una exclusión de la inscripción cívica. Yo lo que recomendaría a todos los que tengan dudas es que ingresen a la página web de la Corte Electoral y en el buscador, hay un buscador,
Allí pueden ser por credencial cívica o por nombre y fecha de nacimiento, verificar si están incluidos en el padrón y ya de paso saber si lo están, dónde votan. Doctor, los que no votaron en las últimas elecciones, en las últimas 2 elecciones, ¿fueron pocos a los que se les cobró? ¿Hubo amnistía? ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿En qué sentido poco? Y hay un dato que vi el otro día por ahí, que no se le cobró a la mayoría, o un número muy importante de los no votantes. No tengo el dato de cuánta gente justificó el no voto o pagó multa. Ajá. Evidentemente el voto se controla 120 días después de la elección y por 4 meses, y eso es responsabilidad del empleador al pagar los sueldos, o de los escribanos a realizar determinados trámites, o de las oficinas públicas. Pero ¿quién inspecciona al empleador en caso de que pague a alguien que no votó? Nadie controla, en realidad la Corte Electoral no controla que el empleador controle. Por eso. Se supone que todo el mundo tiene que cumplir con los empleadores deben cumplir con esa obligación. Digamos que queremos en que todo el mundo, en la honestidad de todo el mundo, aquel que no votó de sus empleadores. El sistema uruguayo está basado en la confianza. 2 o 3 preguntas finales de mi parte. Horario de votación. El de siempre, de 8 a 19:30 horas. Si hay gente esperando... Si hay gente esperando, la mesa puede extender hasta por 1 hora. El horario en ese de caso, puerta cerrada. A puerta cerrada, para que voten solamente los que están en el local. ¿A qué hora más o menos se estima que se va a poder saber un resultado? No nos hemos puesto 1 hora porque no depende de la Corte Electoral, depende de las comisiones receptoras de voto, de cuánto les lleve más a fácil que realizar una el elección. escrutinio. Es relativamente sencillo, son 2 opciones. Claro. Lo que sí está previsto es que cada mesa tenga una tableta para la transmisión rápida de los resultados al centro de cómputos de la Corte. A medida que se vayan recibiendo, se van a ir publicando en la página web de la Corte Electoral. La Corte Electoral no hace proyecciones, lo que vamos a publicar son los datos reales del escrutinio primario a medida que se vayan recibiendo esos datos. Las 2 últimas de mi parte. En la puerta de los locales no puede haber un parlante con gente repartiendo papeletas. Lo único que se puede hacer el día de la elección es repartir papeletas, en la puerta de locales, pero a 100 metros de los locales de votación. Eso es lo que yo he ido a votar y hay un parlante en la puerta. Los presidentes de las comisiones receptoras de votos o los funcionarios electorales que tengan a su cargo ese local pueden requerir el auxilio de la fuerza pública para sacar esa. No se puede ir con distintivos a votar. También eso también está prohibido. También corre el control por cuenta del presidente de las comisiones receptoras de votos. Porque la obligatoriedad, el voto es el carácter secreto del voto es una obligación y también un derecho. Es un derecho, como el voto, un derecho y una obligación. Esta pregunta que voy a hacer es para un programa entero, o sea que le pido una respuesta de 30 segundos. Hoy me decía el diputado Eduardo Luz, que es un constitucionalista, que una cosa es derogar, otra cosa es anular, y que si él es de la teoría de la biblioteca, que si algunas cosas se anulan, el artículo que fue de la LUC, que anuló otro anterior, ese anterior no está, o sea que se quedaría en 0, y que esas instancias las tiene que decidir o definir después la Corte Electoral. ¿Eso lo tiene claro usted? ¿Es así? No, yo entiendo que la Corte Electoral termina su papel con la proclamación del resultado. O sea que si esto ganara el sí, ese berenjenal no es de la Corte. Esa discusión la deberá dirimir el Parlamento. La ley que reglamentó el recurso de referéndum no establece cuál es el efecto. De hecho, la Corte, si ustedes se fijan en el texto, puso contra 135 artículos. Justamente para no entrar en ese debate que no está resuelto. Derogación, anulación o esa tercera posición. Seguro, es lo que dice que no se puso a texto expreso que algunos artículos, al anularse, se debe volver al sistema anterior, y que como no se puso, el anterior no está. Es que la derogación implica un dejar sin efecto hacia adelante, la anulación es un dejar sin efecto hacia atrás. Esa es la gran diferencia entre derogar y anular. Pero usted dice que no es la Corte, él dice que es la Corte. No es la Corte. La Corte termina con la proclamación del resultado. Muchísimas gracias, nos hemos acompañado. Nos vamos a una tanda y volvemos. ¿Se puede votar así? No? Así si vota así va a ser anulado. Va a ser anulado. Ni está buena esa. Hay 19% dicen que andan. Sí, ni es buena esa.